Buen día. Estamos ahora reunidos en torno a los festejos del 48 aniversario de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde vamos a hacer un acto de presentación, un acto académico de presentación de un libro titulado Las Haciendas Públicas Estatales en México, siglo XIX y XX, un acercamiento. Para ello hemos invitado a dos colegas, profesoras, amigas, ¿sí? Para que hagan el comentario, y no con esto quiero decir que por ser amigas van a ser suaves en sus comentarios. Me permito presentar primeramente a la doctora Leonor Ludlow Wichers, que ella es profesora de tiempo completo, titularse de el Instituto de Investigaciones Históricas, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. La doctora Ludlow ha recibido el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas al mejor artículo del siglo XIX en 2000 y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz UNAM 2018. Ha impartido cursos de docencia en la Facultad de Ciencias Políticas, de Historia, Arquitectura. Ha publicado y ha iniciado sobre todo una línea de investigación muy, muy importante al lado de otro profesor amigo sobre la historia de los bancos, ¿sí? Y ha desarrollado una línea de investigación importante sobre eso. De eso ha publicado el Banco de México a través de sus constructores, el legado intelectual de los economistas mexicanos y a los grandes financieros, varios libros y varias publicaciones, varios artículos que tiene la doctora Ludlow. Toda una persona reconocida en términos de la historia bancaria y sobre todo la historia económica. Sin más, le damos la palabra a la doctora Ludlow para que haga sus comentarios. Muchas gracias por su presencia y gracias por haber aceptado estar con nosotros ahora. El micrófono está apagado, Leonor. Bueno, primero que nada doy las gracias y me da un enorme gusto estar en compañía de dos colegas con quienes fundamos durante varios años, yo creo que fueron casi cerca de 10 años, el Seminario de Historia de las Finanzas y el Crédito, que se coordinaba entre el Instituto Mora y el Instituto de Investigaciones Sociales. Teníamos reuniones mensuales, como se llama Jorge y yo éramos los coordinadores, otros se beneficiaron de eso, pero bueno, es otra cosa, otra historia en la vida. Y ahí todos aprendimos, la verdad, todos aprendimos, ahí hicimos las tesis. Afortunadamente en varias ocasiones contamos con el apoyo del CONACYT de aquellos años, entonces que nos permitió tener dinero para viáticos, para máquinas, para equipo, etcétera. Y a veces también de la propia DEGAPA, de la Dirección General de Personal Académico, y apoyos del MORA, sobre todo para las publicaciones y las coediciones. Entonces, pues me da un enorme gusto porque, bueno, este seminario yo creo que empezó, bueno, primero empezó ya en el MORA como por los años de 1990, o sea que yo sí hago cuenta de que ya tenemos como 30 años de conocernos. Yo pinto más canas que tú, Jorge, así que puedo decir la cantidad. Y entonces, bueno, me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto que me hayan invitado, ¿no? Yo también voy a pedir unas excusas por si me brinqué algo, porque también he andado a las carreras. La verdad es que yo no sé si la pandemia nos hace trabajar más que antes, pero bueno, en fin, hace uno todo lo que se puede. Entonces, la primera cuestión es que me da mucho gusto el libro, porque es un libro pionero en muchos sentidos. Es decir, me parece que la introducción que hace el coordinador es bastante modesta, en realidad debería destacar mucho más los aspectos, esto es lo que yo voy a criticar, los aspectos de aportación, de revisión, de, digamos, de los distintos capítulos que forman el libro, ¿no? Entonces, es en todos sentidos un ejemplo que debiera seguirse, y si tienen esta red, debiera seguirse en los distintos estados, para obviamente entender
las dificultades o, digamos, que existen en los distintos estados en materia, digamos, de hacienda pública, de fiscalidad, de gasto, etcétera, etcétera. Porque, digamos, en unos años, digamos, está creando una escuela nueva, creo que es digamos, de la hacienda estatal. En ese sentido, ¿cómo se llama? Pues yo creo que en algunos años bien se podrá hacer un balance de varios estados más allá de los 4 o 5 que tienen aquí y decir, bueno, qué haciendas más eficientes, cómo se organizaban, si, digamos, si tenían semejanzas con la hacienda federal o ignoraban a la hacienda federal, como parece, por lo menos desde el punto de vista de la hacienda federal, que las haciendas estatales pues, no cumplían bien con las reglas, etcétera, etcétera. Y bueno, los grupos en los que se apoya, etcétera. Yo creo que hay muchas vertientes que abre este libro, no solamente desde el punto del ámbito geográfico que se estudia, así, prioritariamente Michoacán, que bueno, me parece propio de, obviamente, si Jorge están en la facultad y organizan, digamos, preocuparse por el estado de Michoacán. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante. Voy a hacer una revisada muy rápida, porque les digo que no tuve la capacidad digamos, de profundizar mucho en los artículos, pero para que entendamos lo que el libro ofrece y después hacemos una recapitulación general sobre las nuevas propuestas que me parece que están en varios de los trabajos y que hay que plantear, digamos, en esta red que entiendo que están formando todos ustedes. La primera, bueno, es la introducción que hace Jorge, que, bueno, presenta los distintos aspectos y una revisión, digamos, de la importancia del tema de lo que son las historias estatales. Quiero decir que hay pocos trabajos sobre las historias estatales, pero en realidad lo que yo conozco, bueno, es el primero que hizo un niño con Marichal y que, ¿cómo se llama? Y que es más que nada una antología de textos y de documentos importantes porque, bueno, sobre todo ahí de la lectura de esos trabajos, pues uno entiende los conflictos que había entre uno estado y el otro, ¿no? Es decir, sobre todo que era la Ciudad de México y el Distrito Federal. Yo creo que esa es la aportación más importante de ese libro a partir de documentos. Realmente no hay una interpretación global y definitiva sobre eso. Hay otro, el trabajo que hizo, ¿cómo se llama? Antonio Escobar, José Antonio Serrano, perdón por el traspiés, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con Guanajuato, su preocupación, que tiene varios estudios, algunos con premio, que obviamente estudia, ve la cuestión digamos, más que nada del contingente, de los fondos y las relaciones que tuvo con el poder federal, ¿no? Seguramente se me van otros por el camino, pero en realidad para mí es el trabajo global más ejemplar, digamos, que ve un conjunto de elementos, un conjunto de factores que nos permiten estudiar la hacienda pública. No es solamente la cuestión fiscal, sino es la cuestión, digamos, de los ingresos, muy poco de los gastos, pero bueno, en realidad, sobre todo en las instituciones. Es un trabajo de historia más que nada institucional que revisa los aspectos legislativos y algunos aspectos administrativos de la hacienda estatal en los estados de Michoacán, preferentemente, por supuesto, ¿cómo se llama? San Luis Potosí, Guanajuato y Campeche, ¿no? Y seguramente lo de Campeche, pues obviamente Cecilia nos podrá decir muchas cosas. Entonces, el primer trabajo, que es para la introducción, donde se presenta un balance general y digamos, y el contenido o las líneas principales de los capítulos de los libros, lo hace Jorge Silva, digamos que es el que coordina, y el que ha promovido, porque es otra de las loas que yo le daría a este trabajo, es meter a los estudiantes a trabajar nuevos temas. Es decir, yo creo que ya los estudiantes metidos siempre en la historiografía, o sea, de revisar el trabajo de historiadores de otros, o metidos en la historia política, que si fulano se peleó con Mengano, o que si era en la mañana o en la tarde cuando emitieron el decreto, cosas así muy,
muy particulares que no tienen realmente un gran significado para la historia, pues, ¿cómo se llama? Pues se abren nuevas puertas con meter, digamos, interesar más que meter, interesar a los alumnos, a las siguientes generaciones, en temas que son cruciales para el conocimiento, pues, del espacio que están estudiando, en este caso Michoacán, Guanajuato, Campeche, etcétera, y que obviamente a partir del estudio de la hacienda estatal o de los ingresos o de las fuentes de recaudación, como quieran llamarle, en realidad es realmente, ¿cómo se llama? Es muy importante. Entonces, si vas aún, si todavía se está pensando en esta red amplia para hacer esto, generalizarlo entre los jóvenes, entre las futuras generaciones, digo, porque pues nosotros ya llevamos bastante camino andado, no sé cuánto más andaremos por aquí, pero sí nos preocupa y nos es importante que tengamos, que haya, digamos, quien siga esto, para que no haya estos rompimientos que hay, sobre todo en la historia económica y en la historia financiera, que se pasa de la generación de Matías Romero casi a la generación de Chávez Orozco y se brinca uno a la generación de Florescano. Y entonces, bueno, hay unos cortes que uno a veces no entiende, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente me parece importante pensar en la formación de cuadros, no porque sean requisitos solamente del CONACYT, de las promociones y eso, sino porque es un compromiso moral que uno tiene con su institución de dejar gente que sepa, que sea capaz de seguir esos pasos. Entonces, bueno, Jorge hace el primer artículo que se llama La Hacienda Pública del Michoacán, un intento de modernización del siglo XIX, y mi primer asombro, digamos, de todo esto es, obviamente, que a diferencia de, por lo menos de las, ¿cómo se llama? De la Hacienda Federal, se estableció una contribución directa en Michoacán. Me llamó muchísimo la atención, porque, bueno, cuando uno empieza a leer un tema nuevo, pues dice uno, bueno, pues a quienes le están cobrando impuestos, pues digo, a los indios difícilmente, pero cuando uno se da cuenta que hay una contribución federal ¿cómo se llama? Directa, que además después se convierte en una contribución con los años sobre la propiedad, pues es muy asombroso porque yo creo que falta en esas conclusiones decir que le lleva ventaja claramente al Estado Nacional, ¿no? Es decir, no sé si hay otros estados, porque pues, no conozco pero sí me parece que una de las aportaciones más importantes del trabajo, Jorge, son estos dos elementos de las enormes ventajas que le lleva un estado aparentemente en el imaginario colectivo atrasado, indígena, metido, digamos, dominado por el clero, todo lo que se pueda pensar de Michoacán, pero que los estudios de ahora permiten ver que es un estado avanzado desde el punto de vista fiscal que permite, digamos, a ese estado, obviamente, realizar una serie de actividades, etcétera, cada vez más importantes. La otra, que me parece que también le lleva ventaja, porque frente al gobierno federal, es la capacidad administrativa, es decir, claro, es un espacio más chico, es un número más reducido, etcétera, frente al desorden y al caos que existe en la administración pública federal, que tiene varios ensayos, varios, sobre todo reveses, hay muchísimas veces que se va para atrás, y aquí hay una, digamos, no sé cómo podría llamarse, una política de, de los gobernantes, incluso de los diputados, del cuerpo legislativo, digo, de la clase política, por establecer un sistema equitativo y de avance. Entonces, eso es decir, que no deja ver que, bueno, es un sistema político, una clase política más homogénea, más, ¿cómo se llama?, más coordinada con intereses comunes, que lo que puede ser el Estado Nacional, que es, bueno, cualquiera sabemos que hubo casi 200 ministros de Hacienda a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones me parece, e inclusive la capacidad de introducir la alcabala a ver que no funciona, que crea más problemas de carácter social y político, retirarla y luego volverla a poner en un momento determinado,
que por los trabajos que tenemos, que conocemos de Santiró, pues la Kabbalah la piden todo el tiempo, pero jamás, digamos, realmente se acaba con la Kabbalah, inclusive en 90 y, ¿cuánto? En 96, 92, en el periodo ya porfiriano, pues en realidad se sustituye por otra cuestión. Entonces, sí me pareció, ¿cómo se llama? Muy importante este periodo y bueno, cómo se va fincando el, otro tema que, bueno, esos son, voy a meter los temas más adelante, que me parece, bueno, que Jorge da una visión muy amplia de cuáles son las reformas institucionales, más que las reformas administrativas, porque digamos que reúnen, obviamente, combinan o suman los intereses legislativos del Ejecutivo. Digo que eso me parece muy importante para entender el buen funcionamiento, digamos, el suave, digamos, desarrollo que tiene la administración, digo, el sistema hacendario y dentro de eso el sistema fiscal que se va estableciendo sobre contribuciones directas y que no causa problemas a pesar de los cambios políticos nacionales, que no tienen por qué tocar al del Estado, que tiene un desarrollo político mucho más estable. Entonces, sí valdría la pena recuperar los lazos, porque bueno, se insiste mucho en las conclusiones, los lazos entre política y finanzas, o política y hacienda, para ver, digamos, que hay a lo largo del tiempo, por lo menos de ciertos años, hay una buena interacción, un acuerdo entre lo político y lo hacendario, es decir, cómo lo hacendario, el mundo de la hacienda pública está acorde. No sé, me quedan preguntas como si esto había un acuerdo explícito, si en el cabildo había, digamos, los principales, que yo sé, digamos, los regidores eran los, digamos, gentes del sector productivo importantes, gentes bonancibles, que permitía que se acordara, se hiciera un acuerdo a la hora de la cuestión de los impuestos, ¿no? En las ciudades más importantes y fundamentalmente comerciantes o productores, etcétera, que se iba a hacer. Entonces, bueno, yo creo que este trabajo se suma a su anterior trabajo, digamos, de historia de la hacienda pública. Ojalá en algún momento se mezcle y se saquen más elementos para dar una visión más panorámica de la cuestión. Quizá más adelante también valdría la pena ahí meter lo del gasto, que creo que él habla solamente del salario, pero bueno, no hay por qué pensar que tienen gastos, es excesivo el gasto militar, seguramente es excesivo el gasto administrativo, hay que suponerlo, pero entonces son cuestiones que, digamos, de un edificio que se va construyendo para entender, obviamente, el funcionamiento de la hacienda pública, de la hacienda estatal, perdón, michoacana del siglo XIX, etcétera, como parte, como un elemento claro y de fuerza que vaya, digamos, para la estabilidad y para el buen desarrollo político del Estado, ¿no? Es decir, que yo sepa, digo, a lo mejor los que estudian historia política, no es un estado de revueltas, no es un estado de insurrecciones, no es un estado con intentos separatistas como es Jalisco, etcétera, sino hay un acuerdo, digamos, importante entre unos y otros, ¿no? No sé si también todo esto tiene que ver el papel de la iglesia, en fin, seguramente en el trabajo, obviamente, leyéndolo con más cuidado y más, se desprenderán otro tipo de preguntas sobre las conclusiones, sobre las apuntaciones que nos ofrece Jorge Silva. Bueno, entonces, ese sería el primero. El segundo trabajo es el que tiene que ver con el monopolio del tabaco de Obed López Arriaga. Este es un trabajo muy interesante porque el monopolio del tabaco, a pesar de haber sido una fuente fundamental de los ingresos coloniales, es un tema que ha sido poco estudiado. No sé si los fondos son muy revueltos, no sé si los intereses encontrados son muchos, no sé si es muy aburrido, no sé qué, en fin, no sé cuáles son las razones por las cuales, a pesar de que el ramo del tabaco y todo está en el campo de la hacienda pública de AGN es muy rico, en realidad
no hay prácticamente trabajos importantes sobre eso, ¿no? Está lo de Laura Natter, pero no se refiere a la administración mexicana, ¿sí? Entonces, bueno, hay una especie de evasión, si quieren, para estudiar un ramo que fue fundamental y que ni siquiera sabemos de manera completa cómo se fue debilitando y cuáles fueron, digamos, los acuerdos y los convenios, los avances y reveses que tuvo el monopolio del tabaco, porque estuvo, por lo menos a nivel nacional, en constante revisión y negociación, ¿no? Pues aquí me parece muy importante porque, bueno, es un ejemplo local, estatal, perdón, que nos da cuenta de cómo la primera parte, cómo es importante la producción de tabaco y digamos el sistema en Michoacán, cómo se distribuye en buena parte del territorio virreinal y cómo, bueno, empieza a verse afectado en esta, ¿cómo se llama? En todo este periodo que va de 1810 a 1821. Ya en este respecto, y bueno, también refiriéndome al trabajo de Jorge, quiero decir que otra de las aportaciones que me parece fundamentales que no se dice es que buena parte de los trabajos ven el tránsito del sistema virreinal al tránsito del sistema federal. Y eso es, digamos, es un tema que ustedes saben se ha desarrollado a nivel internacional, ha habido coloquios, sobre todo entre los españoles, para el mundo iberoamericano, de cómo se dio ese paso de lo virreinal a lo estatal, qué tan fácil, qué tan factible fue, a quiénes se enfrentó, qué sujetos del fisco desaparecieron, cómo se llama. Entonces, yo creo que esas son todas las aportaciones y en este caso prácticamente todo el trabajo se dedica a eso, es decir, cómo durante la guerra se rompe ese, digamos, por toda la cuestión militar y toda la inseguridad que hay, y bueno, los intereses que se enfrentan, ¿cómo se llama? Se rompe ese monopolio y cómo tiene enormes dificultades para restituirlo porque el mismo Iturbide no deja que se reconstituya plenamente. Y entonces esto que era una fuente muy importante para la colonia, no pudo, según yo concluí, no pudo pasarse como tal con la fuerza y que tenía, digamos, la riqueza que tenía al gobierno, digamos, a la administración estatal. Es decir, la guerra y luego la ineficacia del sistema iturbidista, ¿cómo se llama? Pues quebrantó una que era una fuente de riqueza esencial y que había sido de particular importancia cuando estaban el resto de las, digamos, cuando ya se entra al sistema federal, ¿no? Pasamos, digamos, se pasa en el libro a las cuestiones de contener otros estados, lo cual me parece un buen tino porque hay que empezar a entender que los estados, que esa federación sí es una federación real. Cada uno de los estados a lo largo de la historia impone criterios distintos, obedece a intereses diferentes, sus cuerpos, digamos, sus cuerpos políticos son realmente totalmente distintos. Y entonces, bueno, el caso de San Luis que hace Adriana, nuestra querida colega, ¿cómo se llama? Va revisando sobre todo los aspectos federales y ahí sí revisa de una vez la relación que se establece, perdón, entre el universo estatal y el universo nacional. Entonces, Adriana, por su formación jurista, tiene la ventaja, obviamente, de entender mejor textos jurídicos y aspectos institucionales que va estableciendo y va a establecer justamente cómo se pasa del sistema, digamos, antes de la guerra, otra vez un texto que explica de la administración provincial, digamos, la herencia que presenta la Diputación Provincial, que es en muchos otros estados, incluso a nivel nacional, que es la base, digamos, es la que crea las bases de lo que va a ser después digamos, el sistema federal. No es tanto a veces el sistema de intendencias como, bueno, muchos autores
que haya un brinco del sistema de intendencias al sistema federal. En realidad, si no se atraviesa por la Diputación Provincial y lo que cada una de las diputaciones provinciales elaboró, difícilmente se puede entender lo que pasa con el futuro, la futura creación de un sistema federal fiscal, digamos que un Estado nacional que traspasa en 1824, como parte de este nuevo pacto federal, gran parte de los ingresos virreinales, incluso de la Diputación Provincial, a los estados a cambio de una renta que se cumple y no se cumple, que es el famoso contingente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece interesante ver cómo, qué instituciones, qué legislaciones, incluso qué discusiones se van a presentar para pasar del sistema de la Diputación Provincial al sistema federal en materia de hacienda pública, sobre todo y en particular la cuestión de la fiscalidad, ¿no? Bueno, sigue el trabajo de Amor Mildred, que también se refiere, estoy bien, ¿cómo se llama? Pues es que como se me cayeron mis hojitas hace rato, ya no supe, ya me hice bolsa. No creo que voy a pasar al libro porque no sé dónde estoy la hoja. Y el trabajo de Amor, aquí está la hoja, claro, en donde nos habla justamente del paso de Guanajuato, la política del centralismo al federalismo. Ella toma, y bueno, no solamente toma, prueba que estas diferencias que la historia política nos ha enseñado, de diferencias entre centralismo y federalismo, y que si las guerras y las batallas y Bustamante con Santana, etcétera, etcétera, pues son más bien de carácter político, son más bien de intereses de una élite nacional. En realidad, a nivel local, lo que se ha dicho, Reinaldo Sordo lo ha visto, y bueno, en los trabajos recientes que ha coordinado la doctora Vázquez en el colegio, en realidad es muy parecido el sistema centralista al federalista. Además, es muy corta la vida del sistema centralista para pensar en poder instaurar un régimen de largo plazo. Entonces, de una u otra manera, los argumentos, las fuentes, digamos, los datos que nos ofrece Amor es, ¿cómo se llama? Se presta el sistema centralista, o sea, lo que necesitan los gobiernos estatales, nacionales, federales, locales, municipales, etcétera, es dinero. Entonces, ellos se prestan del sistema federal para conseguir ingresos. Que les llamen de otra manera, que ahora, digamos, ¿cómo se llama? Ya no se llaman estados, sino departamentos. Eso es, digamos, el envoltorio, si quieren, administrativo político. Pero en el interior, digamos, en el funcionamiento interno, prácticamente vienen a hacer lo mismo. Entonces me parece muy interesante el trabajo porque es primero cómo se copian, cómo se siguen en marcha gran parte de estos ingresos y después, bueno, cómo se vuelve fácilmente al federalismo en un sistema que abarca desde la caída del centralismo hasta prácticamente ¿cómo se llama? La guerra con los Estados Unidos, y que tenemos muy distintas funciones, si son centralistas, si son federalistas, si son mixtos, y en fin, como que los historiadores evadimos completamente, es decir, si regresamos realmente al federalismo o realmente hicimos un sistema híbrido, para ponernos en la moda de hoy, de sistema híbrido, en donde se tomaron aspectos de unos y aspectos de otros. Creo que esa conclusión le falta al trabajo, es decir, le falta, ¿cómo se llama?, dar mayores elementos para entender a qué tipo de sistema se pasó. Ya no era el federalista puro de los años de 24, en fin, tampoco era sino de cuál es la mixtura, pues, por decirlo de alguna manera, de este nuevo sistema que va a durar, digamos, de todos los años 40 y que va a llevar
no solo a los estados estatales, sino a los estados, al Estado Nacional, a la quiebra. Es decir, la mayor quiebra de la hacienda pública es en los años 40. Y tiene que ver justamente, bueno, a nivel estatal, ¿a qué se debe? No sé si esa tesis que es a nivel nacional se puede traducir a los estados, o los estados tuvieron las suficientes herramientas o puestas en marcha de prudencia de no llegar a la ruina que llegó el Estado Nacional, que se volcó sobre los préstamos y sobre los créditos, ya que no podía hacer préstamos especiales, o etcétera, etcétera, ¿no? Y que, bueno, todo su sistema de ingresos estaba prácticamente hipotecado con los prestamistas. Entonces, en este caso, poco nos hablan de los prestamistas o de la capacidad crediticia de las haciendas estatales, pero será un tema a ver para ver si tienen problemas, ¿cómo se llama? Importantes, digamos, para recaudar, y tienen que, ¿cómo se llama? Estar pidiendo prestado, como es el Estado Nacional, que pues, obviamente va a la ruina en todos esos años 40, y es, digamos, uno de los pretextos fundamentales para la guerra con los Estados Unidos, que Ponce dice, bueno, pues el presidente, pues, sí, digo Ponce, el presidente norteamericano, ¿cómo se llama? Dice, pues no hay facultades, no hay posibilidades del Estado Nacional, entonces pues no saben, pueden tener control sobre el resto del territorio, pues mejor nos quedamos con él, ¿no? Después de Texas. Entonces, en este sentido es, obviamente, quizá, desde mi punto de vista, es un trabajo muy interesante, lo va viendo con mucho cuidado, pero al final se quedó corta, pues, en las conclusiones o en las reflexiones, si tienen, a lo mejor todavía las conclusiones no se pueden hacer totalmente, pero sí en las reflexiones de que qué sistema es el que queda, pues, en medio de estos dos grandes periodos, que son todo lo que corresponde a los años 40, pero bueno, pues, obviamente, como a todos, los felicito por su, digamos, por su capacidad de lo que es, obviamente, la política en Guanajuato, y que, bueno, ahí habla justamente de las relaciones que se establecen en esta etapa. Aquí es donde habla de la vuelta al federalismo, pues ahí podría, si es realmente una vuelta al federalismo, lo que se está estableciendo en Guanajuato, o si realmente, o sea, yo creo que no se vuelve al federalismo, porque la cuestión del contingente de la contribución federal, digamos, por lo menos es un reclamo constante del gobierno nacional de que los estados se han sublevado fiscalmente y que ya no pagan lo de 24. Entonces, sí habría que ver qué tanto se vuelve al federalismo, qué tanto se restablece un pacto, o realmente, en realidad, en esos años, por lo menos desde el punto de vista fiscal, hay una autonomía, se señala una autonomía de los estados, digamos, para este periodo, ¿no? Sigue el trabajo de Fernando Soria, que por ahí lo vi, pero ya se desapareció, que se refiere a Campeche. Por supuesto, ese va a ser el tema preferido de Cecilia, ya que ya la península de Yucatán la conoce muy bien. Pero bueno, me parece muy interesante, sobre todo por el cuidado del autor, de ver que, digamos, lo del palo de Campeche, pero sobre todo las maderas preciosas, y meter en el análisis la cuestión del comercio exterior, y meterlo justamente en un periodo de auge del comercio exterior. Si no lo hubiera hecho, si no hubiera retomado y tengan las gráficas y los cuadros y todo el análisis cuantitativo y estadístico que hace, pues el trabajo hubiera quedado muy suelto. Pero como inserta no solamente su trabajo espacialmente, sino dentro de un sector productivo, yo creo que es el único que hace una cosa así, me parece que es un trabajo muy interesante y absolutamente novedoso, ¿no? Es decir, no creo, no sé, aquí, ¿cómo se llama? Si para Yucatán, con la cuestión del Enequén, hay un trabajo similar, yo no conozco, pues, pero no soy tan experta, digamos, en la cuestión de la península, pero aquí me parece que es un trabajo muy bien hecho desde ese punto de vista, y que, bueno, él debería invitar a sus colegas, alumnos, en fin, no sé, que tengan en Campeche, a participar en este tipo de reuniones y empezar a reconstruir, ¿cómo se llama? La cuestión de, digamos, fiscal, la cuestión de la hacienda pública en Campeche. Yo creo que, bueno, lo de Campeche
es un corto tiempo porque, bueno, se separa Yucatán y entonces, bueno, las divisiones y los conflictos que tiene entre unos y otros, o sea, la definición realmente del espacio a Campeche tiene otras historias que otros estados, digamos. Creo que Michoacán no tiene cambios jurisdiccionales como puede tener, digamos, el de la península yucateca, etcétera, ¿no? Entonces, pero me parece que es un trabajo muy novedoso desde muchos puntos de vista y sobre todo muy cuidadoso, muy bien hecho, que habla sobre el significado que tuvo digamos, los impuestos a las maderas, tanto a nivel estatal como a nivel federal, cuando hay las referencias, digamos, para poderlo ubicar de esa manera, ¿no? Sí, ya entendí. Luego, creo que ya llegué al final, que es un trabajo también novedoso. Hay varios ya trabajos sobre la historia federal, digamos, de la hacienda pública. Bueno, Aboites es el más reconocido de los autores en todo esto, según yo, pero este es un trabajo que ofrece un panorama general para ver cómo se va estableciendo la soberanía fiscal, pero sobre todo cómo se va ofreciendo en el estado de Michoacán. Que yo creo que no hay, no sé Jorge me va a decir, pero yo creo que es el primer trabajo sobre ese tema del siglo XIX. Quizá los abogados o quizá los administradores o a lo mejor algún otro, algún jubilado de la hacienda estatal escribió algún texto como tipo memorias o cosas por el estilo. Pero este es el primer trabajo que no solamente establece cómo se establece, cuál es la lucha por esta soberanía fiscal. Creo que es muy corta la referencia que hace, digamos, a partir de la Constitución del 17, creo que sí. Debería haber mucho más porque la reconstrucción fiscal o hacendaria del gobierno nacional fue muy compleja, fue muy difícil. Tuvo como principal, digo, a lo mejor al petróleo, no sé, etcétera, ¿cómo se llama? Se les impuso impuestos, Madero, Carranza, dedicaron a poner impuestos y bueno, había la coerción, no había otra. Pero a nivel nacional, un tema que está presente es el tema de la deuda. Entonces, eso hace mucho, muy complejo y muy tardado, y ¿cómo se llama? El establecimiento realmente de una soberanía fiscal que no puede establecerse mientras el problema de la deuda pública esté atorado, ¿no? De una u otra manera. En realidad, pues al que se le da la paternidad el Zapani. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí valdría la pena para tus trabajos cotejar, ¿no?, lo que está pasando a nivel nacional y en el estado de Michoacán para ver cómo pero lo que me parece muy interesante. Leonor, se apagó tu micrófono. ¿Ya? Ya. El artículo, o sea, lo de la parte del derecho municipal, de la fiscalidad municipal, porque, bueno, realmente los municipios sabemos que el 115 les da un lugar especial, pero luego se los va carcomiendo, digamos, los estados, la centralidad del estado, de las entidades federativas, se carcome de los ingresos locales. Llámese el caso de la Ciudad de México, digamos, que prefiere mantenerlo el gobierno del Distrito Federal y el recabar todos estos ingresos. En el caso de Michoacán, bueno, como los municipios, que seguramente en los otros estados es igual, porque, digamos, se va reconociendo los intereses del 115 constitucional y cómo se va, digamos, terminando con esto hasta llevar a la quiebra prácticamente, pues, a buena parte de los municipios del país, ¿no? Es decir, la reforma de la Madrid trataba de corregir eso, no sé qué tanto se pudo hacer, pero este trabajo me parece realmente importante porque ese es como su eje central que recorre, ¿cómo se llama? Y que expresa con claridad qué son, qué pasa con estos ingresos municipales en el Estado. Bueno, eso a nivel, digamos, muy panorámico, espero no haberme comido muchas cosas, pero bueno, dadas las prisas seguramente sí. Entonces, pero ¿cuáles son
las aportaciones de este libro, porque creo que este libro va a ser un ejemplo para otros trabajos. La primera es el empuje o el que se le da a los sistemas estatales y que de una u otra manera, digamos, va a hacer referencia, como lo vemos en los trabajos que hay aquí, a las diferencias de sistemas que se van a establecer a nivel de los estados, que normalmente, a nivel fiscal, que normalmente no se ve porque como el sistema federal todo el mundo tiene una división de poderes, todo el mundo tiene un cuerpo legislativo, todo el mundo, etcétera. En realidad, pues no es lo mismo lo que está pasando a nivel de los estados. Es decir, hay los estados, digamos, de enclave, como es de las maderas, después seguramente, si vemos, ¿cómo se llama? Yucatán con la cuestión del Enequén, que tienen una fuente de ingreso que es sustancial en comparación de las otras. Entonces, bueno, ¿sobre qué se recarga realmente? La pregunta es, ¿sobre qué? Que está presente el trabajo, ¿sobre qué se recarga? ¿Sobre quién está la carga fiscal? Está sobre lo que creo que alguien por ahí, o no sé si en la introducción, sobre los individuos o sobre los, digamos, sobre un sector económico importante. Entonces, ¿qué tipo de Estado estamos haciendo desde el punto de vista fiscal? Bueno, eso me parece que es una cuestión importante. Otra que me parece ejemplar de la obra es que prácticamente todos los trabajos están basados en fuentes primarias. Es decir, normalmente nosotros acá los del centro siempre estamos usando libros impresos, periódicos, etcétera, pero allá van directamente al archivo para ver, digamos, ¿cómo se llama? Como fuentes, lo cual enriquece la información y ofrece nuevas vertientes de explicación o de ópticas, de análisis, o como quieras llamarle, que me parece realmente importante. El tercer elemento muy importante de esta obra, yo casi que le sugiero a Jorge que vuelva a escribir la introducción, es la temporalidad, o sea, el tránsito, el estarse preguntando qué pasa de un sistema que no tiene nada que ver con un sistema federal, como es el sistema virreinal, cómo se disuelve toda esta cuestión de los antiguos ingresos, tanto de las cajas como luego de las diputaciones provinciales, si es un elemento de factor, digamos, militar, como normalmente se supone, o es, digamos, un cambio de régimen administrativo, o es, digamos, el ascenso de nuevos grupos, ¿cómo se llama?, políticos que se apoderan, digamos, como pasa en la Ciudad de México, Jorge lo sabe bien, que se apoderan, digamos, de los ingresos del ayuntamiento. Entonces, ¿cuál es el elemento realmente de, ¿cómo se llama?, de quienes se van a apoderar de esta administración estatal y sobre quién va a recaer la administración estatal? Es decir, sí puede decirse sobre los ciudadanos, pero ¿qué ciudadanos? ¿Sobre el comercio? ¿A quiénes es más fácil quitarles el dinero? ¿A los propietarios? ¿A los productores? ¿A los comerciantes? ¿O a quienes es más fácil estarles pidiendo dinero? A los comerciantes, a los productores, etcétera, ¿no? Es decir, ¿sobre quién es la recarga fiscal? Porque sobre eso son los que están los compromisos políticos. Digamos, de una u otra manera. Es decir, no tú cóbrale a los productores no de maíz, porque bueno, pues pero sí, digamos, no sé, de frutas, en Michoacán, de quesos, de ganadero. El ganado. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Cobrarles a ellos, y no nos cobras a los comerciantes, nosotros te facilitamos préstamos, adelantos, cosas por el estilo que seguramente van ocurriendo en cada una de estas entidades y que permiten enriquecer la visión que tenemos del federalismo, porque hay prácticas, hay instituciones, hay sistemas administrativos muy distintos y uno otro. Por eso me parece muy encomiable ya les dije la cuestión de las fuentes. Luego, la otra es que casi todos los trabajos se refieren a los ayuntamientos. Tema muy olvidado en la historia y más en la historia fiscal. Y yo
el único trabajo que recuerdo, digo, mi memoria puede ser corta, pero sobre cuestión de ayuntamiento y cuestión fiscal es el que hizo Francisco Telles en la UAP, y que tiene que ver con los ingresos de la ciudad de Puebla, fundamentalmente, ¿no? Pero volver a los ayuntamientos, que es la base del sistema, por lo menos hasta el siglo XX, me parece que obviamente es una preocupación realmente muy importante que digamos que permiten justamente las fuentes directas, como son toda la cuestión de los archivos. Bueno, luego, bueno, los casos o las políticas como lo que es la contribución directa o las alcabalas que se refieren a todo el país y marcar las diferencias que puede haber en las distintas entidades me parece importante. Bueno, otra cuestión que se toca y no se toca, hay como cierta timidez en todo eso, es las relaciones con la federación. Ya sabemos que no nos quedan los chilangos, pero no exageren. Entonces, ¿cómo se llama? Es decir, Adriana, sobre todo, que es la que tiene más posibilidades ¿cómo se llama?, de hacerlo. Es decir, ¿qué diferencias o qué choques, digamos, para futuros trabajos de Adriana hay con la federación? Porque lo que sí sé es que la federación se queja siempre de los estados, pero no sabemos qué piensan los estados de la federación. Y en ese sentido, la última quizá referencia que haga de aportación de los trabajos es la referencia a las discusiones legislativas. Es un tema que digamos, a nivel nacional se ha evadido, digamos, no se atreven a meterse en las discusiones, seguramente porque ponerse a leer el Mateos es obviamente camisa de once varas, pero son dos o tres trabajos los que presentan por lo menos una parte importante de estas discusiones legislativas en materia fiscal o en materia hacendaria. Entonces, sí me parece que es una temática que introducen que es realmente como importante. Faltarían otros temas, porque como siempre faltan temas, nunca los trabajos son terminados, pero digamos, de acuerdo a la riqueza que ofrece de puntos de vista, de fuentes, de ópticas, de nuevos conocimientos, pues yo la verdad felicito a Jorge primero por obviamente pensar en crear una línea de investigación, ampliarla por lo menos a los estados vecinos o próximos y sobre todo incorporar a las nuevas generaciones. Realmente me dio mucho gusto y a pesar de la velocidad con la que tuve que leer y revisar, espero haberlo hecho bien y los felicito mucho. Así que, como dicen, les mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Leonor, por tus comentarios. Ahora pasamos con Cecilia y ahora sí me callo yo para. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a la doctora Cecilia Zuleta, historiadora latinoamericanista, argentina de nacimiento, con estudios en historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y doctorado en historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Actualmente y desde 2010 es profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Sus campos de especialidad son la historia agraria de México y América Latina, la historia internacional y la historia del petróleo, la energía y los combustibles. Ha publicado también investigaciones en el campo de la historia fiscal mexicana, particularmente estudios sobre la hacienda pública de Morelos y de Yucatán. Por ejemplo, de cultivos y contribuciones, agricultura y hacienda pública estatal en la época de la prosperidad en Morelos y Yucatán, 1790-1910, UAM Iztapalapa, 2006, hacienda pública y exportación en Nequenera, en Yucatán, 1880-1910, en historia mexicana. Agridulces, contribuciones, azúcar y hacienda pública en Morelos, decimonónico, en historia de Morelos, tierra, gente y tiempos del sur. Actualmente lleva una investigación sobre energía y petróleo en Latinoamérica, siglos XIX y XX. Le damos la palabra a la doctora Cecilia Zuleta. Gracias, Cecilia.
Tu micrófono está apagado, Cecilia. Perdón. Bueno, primero que nada, agradecer a Jorge esta generosa invitación, que en cierta medida, al momento de puse a revisar el libro también muy apurada, y estoy segura que no lo leí tan bien como Leonor. Y al escuchar a Leonor, creo que hasta me emociono. Explico porque uno no debe, creo, hablar de situaciones personales, pero me trajo al recuerdo esos años cuando apenas llegada a México, Leonor, Jorge y otros colegas, entre ellos el profesor también Marechal, pero en realidad bajo el cobijo del Instituto More de Leonor, me integré al Seminario de Historia del Crédito y de las Finanzas, donde aprendí muchísimo y además donde me integré a la comunidad de historiadores mexicanos. No fue solo en el Colegio de México donde yo cursaba mis estudios, sino también en esos seminarios a los que yo me integré, en donde conocí a muchos de ustedes que están aquí, e inclusive me apoyó en el proceso de elaboración de mi tesis de doctorado sobre un tema de historia de México. Entonces, en realidad, debo empezar por un agradecimiento más amplio, al lado de la invitación a Leonor y a Jorge, quien hace más de 10 años, más de 15 años, un día en Lima, compartiendo un seminario de historia fiscal, presentamos todos y yo presenté una pequeña ponencia sobre gasto estatal. Y Jorge me dijo y me comentó: Cecilia, espero que puedas avanzar sobre esto porque es algo muy importante. Jorge tiene la capacidad de afinar, ajustar y hacer carrera de largo aliento, de formar línea de investigación. Este libro es una muestra de ello. Yo no cumplí con esa vocación dispersa, me metí en otros campos. Así que quiero agradecer en este sentido muy amplio, y Leonor me hizo emocionar recordar esos tiempos en donde usted nos reunía y nos sumó a un montón de distintos lados y con distintos intereses, y efectivamente esa es la base de la formación en la investigación. Así que eso, dicho esto, sin duda yo ya no puedo decir nada después de todo lo que nos ha comentado, propuesto a la discusión por parte, en el comentario de la doctora Leonor Ludlow, que tiene ese conocimiento tan vasto, profundo, esa capacidad de plantearlo de una forma que es comprensible para los enterados, los expertos y los legos. Bueno, lo primero es felicitar a Jorge por este volumen que pone un problema sobre la mesa, planteado en una escala que permite la comparación. Esa posibilidad de comparación entre las distintas experiencias en los procesos históricos de las haciendas estatales en México. Creo que la presentación introductoria que hace Jorge es de una gran sencillez y no, como dijo Leonor, no se saca el partido, no se... Creo que esa exposición podría, además de brindarnos ese análisis tan fino de los desplazamientos de la historiografía en torno a la hacienda pública y de la historiografía fiscal en general, de cuál ha sido su desarrollo institucional y de las corrientes principales en tema y enfoque en la historiografía, yo diría mexicanista, y también de
atlántica, ¿no? O por lo menos iberoamericana, ¿sí? Creo que esa presentación podría sacar más partido de los elementos que expone este racimo de muy buenas investigaciones para el ejercicio de una historia comparada, o de cómo la historia de las haciendas estatales tiene que ser una historia comparativa, y tener esto como una meta. Por otra parte, me parece que el libro en su conjunto expone una materia básica de la investigación, que es presentarnos a los lectores estudios con una fuerte base empírica, ya sea cualitativa o cuantitativa. Considero que algunos de los trabajos no enfatiza, no destaca la base de investigación de archivo original, como señaló Leonor, son fuentes locales, archivos municipales, archivos estatales. Considero que esta es una importantísima aportación de toda la obra, de todos los capítulos. No hay lugares comunes, no se citan los documentos que todos ya conocemos, y allí hay una contribución muy importante. Ahora que estamos en la demanda de mostrar a los lectores que estamos en un camino de digitalización de fuentes, de fuentes históricas para consulta abierta. Estas investigaciones que trabajan con fuentes que son de difícil acceso deben de destacarse, y bueno, es un camino muy largo. Sin duda, sin ese esfuerzo de organización de los archivos en México de los años 80 a los 90, muchas de estas investigaciones no se podrían haber hecho. Esfuerzos de sistematización de archivos y organización de archivos locales, municipales y estatales, que contó con apoyo de estudiantes y profesores investigadores. Entonces, me parece que esta es una relevantísima contribución de todas las investigaciones. Para abundar sobre lo ya dicho por la profesora Ludlow. Por otra parte, considero que también hay una contribución metodológica en algunos de los capítulos de este libro, con más fuerza que en otros, pero el conjunto, ¿sí? Nos permite reflexionar sobre cuáles son los retos para construir una historia de las haciendas estatales. Porque aunque no hay una reflexión, a excepción del artículo de Soria relativo a Campeche, sobre cuál es el método con el que se han trabajado las fuentes, con la que se han reconstruido las series no generales, no completas, pero sí sobre todo de ingresos, de recaudación, de el producto generado por algunos impuestos específicos. Me parece que esto es materia para un artículo o una conclusión del libro, ¿sí? Sobre todo porque solo los que hicimos alguna investigación referente a la hacienda estatal tenemos ese sabor como, ¿no? De qué es lo que no pudimos hacer, porque en ese momento en que nos tocó hacer la investigación, porque esto no es un permanente, ¿sí? Los archivos también están en construcción y siguen estando, no había la disponibilidad de una fuente sobre otras, o los archivos no estaban abiertos o estaban en proceso de organización. Entonces, considero que este es algo que todos los autores podrían pensar en un cortísimo ensayito de 3-5 páginas cada uno, y constituir como una reflexión de todo el conjunto de la obra. Por el otro lado, me parece que
hay elementos que permiten contribuir como afluentes a los grandes debates de la historia de la fiscalidad y de la hacienda pública, como ya mencionó Leonor Ludlow. Pero desde mi perspectiva, sobre todo en el balance final que ella hizo, desde mi perspectiva también hay una posibilidad de reflexionar sobre cómo la historia se posiciona frente a campos disciplinarios que son necesarios, que nosotros necesitamos conocer para la investigación de la hacienda pública estatal y que son que a los que como historiadores también tenemos algo importante para aportar. Me estoy poniendo muy angustiada porque está por pasando el señor están escuchando y no puedo cortar el audio. Bueno, me refiero a la economía, sí, pero también me refiero al derecho, a la ciencia política, porque hay muchos temas que se consideran en los trabajos que sí tocan con temas de acción colectiva, de burocracia y organización administrativa, de reforma del Estado, ¿m? Y también de sociología. Quizás este es el campo más débil del libro, porque no se lo propone. Hay un enfoque más en torno a la morfología y el proceso de constitución histórica de las haciendas estatales, y un poco menos visto desde los actores, los contribuyentes, los comerciantes. No está trabajado, pero está sugerido en casi todos los capítulos. Allí hay una agenda importante, pero tanto el derecho como la sociología tienen mucho para decir en torno a la recaudación, al acto de tributación y a la resistencia o a la acción colectiva y sobre todo a la negociación de los que deben pagar impuestos con respecto a quienes los recaudan y quienes se encargan del diseño de la estructura impositiva en el periodo posterior a la formación de la Primera República en México. Entonces, yo no tuve la lectura tan detenida como para de cada artículo, de cada capítulo, presentar aquí hilos y ejemplos, ¿sí? Pero esta es mi impresión y me parece que desde este ángulo de metodológico, de qué contribuciones y qué retos expone este volumen, creo que esto es un aspecto que no es menor. Sobre todo porque lo que cruza estos capítulos y el libro como concepto es explicarnos el proceso de institucionalización de las haciendas públicas estatales, ¿sí? Entonces, aquí, sin duda, hay un debate en torno a la teoría del cambio institucional, que unos suscriben y otros no, y a mí me parece eso muy afortunado, ¿sí? Pero también en torno a el proceso de cómo se construye la capacidad extractiva de unos estados nuevos, algo que el trabajo referente a San Luis Potosí y la Diputación Provincial realmente trae muchos elementos que son muy ricos para esa discusión, ¿sí? Y al mismo tiempo, es decir, la praxis, o sea, qué es lo que se atraviesa, qué fuerzas se atraviesan para consolidar o erosionar esa capacidad extractiva del Estado. Por el otro lado,
digamos, la dimensión del Estado como redistribuidor a través del gasto y de la asignación, esto está menos trabajado. Y creo que va a ser el próximo volumen. Y espero que ese sea el próximo volumen. Bueno, otro aspecto que creo que cruza mucho y que me parece que nos ayuda a conectar la historia el largo camino que va del siglo XVIII a los años 80 del siglo XX, es la persistencia del conflicto, de la guerra y de la violencia versus la negociación y la política. Parece que, claro, nosotros leemos esta presencia a través de una visión de la periodización política de nuestra historia mexicana, ¿no? Las guerras de emancipación, los conflictos de la guerra de reforma, el Segundo Imperio, la Revolución, ¿sí? Yo tengo la impresión, pero no sería capaz de hacerlo, pero ustedes que están en esto quizás puedan tener alguna atisbo de por dónde ir. Me parece que la guerra y el conflicto, la violencia, cruza los capítulos, ¿sí? Quizás en donde menos esto se ve es en el capítulo referente a Campeche. Por razones lógicas, por el periodo precisamente que enfoca. Allí hay preguntas acerca, teniendo en cuenta este eje de la guerra, la violencia y la negociación, ¿no? Se pueden hacer desde el ámbito de la institución o de la estructura tributaria y de los sujetos contribuyentes, ¿no? Y ya dejando un poco el tema de la violencia, que a lo mejor es una exageración mía, pero pienso que hay otro planteamiento que está en los capítulos como un problema, y es acerca de el gobierno hacendario y la justicia. Que creo que esto ha sido un punto que gente como José Antonio Serrano, que también comentó Leonor o Ernest Sánchez Antiró, bueno, tantos colegas que han contribuido de manera tan rica a este campo de los estudios de la fiscalidad, han discutido acerca de la igualdad, la proporcionalidad, la equidad, y Luis Aboites, los privilegios y las excepciones. Y esto visto desde la institución, del ¿no? la estructura tributaria, pero también del lado de los contribuyentes. A mí me parece que esto está en todos los capítulos, ¿sí? Y en algunos con mayor presencia que en otros, así como también hay en varios capítulos hay luces realmente muy, digamos, bueno, hay elementos que arrojan luz, para decirlo correctamente, en torno a el problema de las jerarquías territoriales y la articulación entre territorialidad y hacienda. Tanto en comienzos del siglo XIX, ¿sí? Sobre todo del periodo constitucional a la firma del acta constitutiva y en adelante, por ejemplo, lo podemos ver en los capítulos referentes a San Luis Potosí, con Guanajuato, que entra y sale de la diputación, pero también en el capítulo de Soria, donde
no solo hay una transformación ¿no? En la jurisdicción, con la creación del Estado de Campeche, escindiéndose de el Estado de Yucatán, sino como la fiscalidad relativa a la recaudación de los gravámenes impuestos a la madera preciosa, al palo de tinte y a la fibra de nequén colisiona con otras fiscalidades que, como el Yucatán, el caso del Enequén yucateco, o Tabasco o Chiapas, ¿no? Y esto está muy bien explicado en esos dos capítulos. ¿Qué aspectos aparecen también como atisbos en varios de los capítulos? Y que creo que ahí también hay una agenda de investigación. Estamos transitando de este momento de estudio de la institución de la hacienda pública estatal, perdonen estos ruidos, qué vergüenza, a investigación sobre cómo funciona y cómo funcionan a lo largo del tiempo en relación con fuerzas y actores muy diversos. Esto ya es un punto, me parece, de innovación en relación a los estudios disponibles. Pero también se deja ver en algunos capítulos, varios capítulos, estudios como más contables, ¿no? De los ingresos y discusión acerca de los métodos para acercarse a ese análisis contable de la hacienda pública. Yo creo que esto es un aspecto fundamental y es donde el estudio de las haciendas estatales tiene, digamos, un terreno muy fecundo para abonar, ¿sí? Y me parece que este volumen da pistas importantes de cómo hacerlo, con qué fuentes. Y creo también que vale la pena resaltarlo más en una introducción. Pero también nos da los capítulos, nos arrojan como pequeñas ventanas para acercarnos a este gran problema que señalaba Leonor. Es decir, la hacienda pública se construye en relación a la posibilidad de gravar a quienes, a contribuyentes, sectores productivos, y este libro nos da luz sobre unos y otros, sobre los ciudadanos como contribuyentes y los sectores productivos. A mí me llamaron la atención algunos puntos, pero creo que he leído también muy rápido. Por ejemplo, el capítulo de Jorge Silva incorpora permítanme, voy a buscar la hoja porque si no voy a decir alguna tontería, algo no adecuado. En relación a la contribución directa y a otras contribuciones, el ejemplo de las oficinas de asignación y cómo se daba la negociación esas oficinas con respecto a los sectores que iban a ser grabados. Yo creo que eso es una beta muy importante. Y como lo estudiamos desde arriba la hacienda, ¿sí? No tenemos a fuentes sobre estas oficinas o las juntas que se formaban en las haciendas estatales, y que ahí hay mucho de la clave precisamente de la negociación y de la política y de los sectores productivos, ¿sí?
también esto se ve en el precioso capítulo sobre el estanco del tabaco, ¿sí? Que además de que no sé absolutamente nada, porque como conocen algunos de ustedes, sobre todo me he dedicado al siglo XIX y ahora más recientemente al XX. Entonces, para mí, Colonia, el periodo de los imperios ibéricos, es sí menos conocido, ¿sí? Al leerlo, recordé la investigación de Laura Natter, también como señaló Leonor, pero me, me gustó ver a los distintos sectores de la producción que estaban involucrados en torno al estanco del tabaco. ¿Sí? Y bueno, me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, no los casecheros, me fascinó ver a los que eran responsables del papel. Y en la cita que el autor nos da de esta obra, Obed López Arriaga, cuando nos cita una novela preciosa, que, a ver, no encuentro El jefe de los hermanos de la hoja, y allí aparecen también los indios que llevaban la leña y que era necesario para, ¿no? Es decir, acá hay un cuadro realmente muy fino de cada uno de los capítulos, ¿sí? En el de Mildred, bueno, los mineros, los agricultores, los productores de maíz y en varios aparecen los ganaderos de ganado mayor y de ganado menor de pelo y cerda, como se aparece allí en uno de los capítulos. Y esto es algo que quería, pongo paréntesis en esta cuestión de los grupos y de la asignación y la negociación de la asignación de los gravámenes. Creo que hemos prestado muy poca atención quienes trabajamos las haciendas estatales en el ganado, ¿sí? Hemos ocupado de la tierra, hemos ocupado de los comerciantes, hemos ocupado de los molineros, pero no hemos ocupado de los ganaderos. Y haciendas estatales como las del Bajío y las del norte del país nos darían también mucho para entender de qué manera y cómo fueron cambiando los gravámenes y la relación de estos ganaderos con el fisco, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Con la exención de la ejidal para los fondos ganaderos. Esto, en el caso de el trabajo de Abel, tendría mucha cola por ver, ¿no? Por estudiar. Bueno, y para terminar esta cuestión general que estoy exponiendo, me parece que hay sí un faltante, algo que Leonor ha trabajado tantísimo, sobre todo enfocando en los ministros de Hacienda, ¿no? Pero a mí me parece que en las haciendas estatales, eso lo discutimos muchas veces con Abel, que fue a quien tuve el privilegio de leerle su tesis, un investigador muy avesado y muy trabajador en cuanto a formar esas bases de esa reconstrucción empírica, el comportamiento de la burocracia hacendaria estatal. No es poca cosa. En el siglo XX van a la representación de convenciones fiscales y no hemos estudiado esto, lo hemos visto como la Hacienda Federal y no que convoca a los estados y la negociación de la federación con los estados. Pero esos cuadros son cuadros, por ejemplo, yo pude ver que en el porfiriato tenían continuidad. A veces el tesorero o el oficial de tesorería estaba más de 20 años. ¿Sí? Primero lo pensé en relación a lo que estaba viendo yo de Morelos y Yucatán, pero luego en
un esfuerzo que hice, que quedó trunco, de reunir de varias haciendas estatales, de Guerrero, de Michoacán, tenía todo lo de Coahuila, que no hice, lo tengo allí, pude ver que esto era un dato como que recurrente, claro, no importa lo que yo haya podido ver, me parece que aquí ustedes tienen un importante material para estudiar acerca de esta burocracia, porque dado que el volumen cubre tan amplio rango temporal, lo cual es un acierto, completo acierto, pasamos de un momento en donde no había una burocracia fiscal. Digamos, después de la crisis y ocaso de esa Real Hacienda, ¿sí? Eh, eh, bueno, el sistema era, no era una burocracia pagada, eran ¿no? Los recaudadores, las guías, en fin, las igualas, y esto se ve en sus capítulos, ¿no? Pero ya luego, como Jorge muestra en su capítulo, hay una reflexión local en torno a la hacienda del Estado, en este caso de Michoacán, intelectuales que conocen la localidad, a su gente, a su territorio, a sus recursos naturales, y que elaboran memorias, informes. Esto no es material de archivo solo, sino aquí también hay publicaciones éditas, pero que solo se consiguen en el ámbito local. Y ahí hay una producción de conocimiento acerca de la hacienda estatal. Y en el siglo XX, después de la Revolución, Abel también nos muestra este proceso, ¿no? Entonces, para los años 40 los tenemos yendo a las convenciones fiscales y no hemos, creo que hay mucho para trabajar alrededor de esto. Y su libro es un importante escalón, me parece, a lo largo del capitulado, ¿sí? Para poder ir trabajando sobre esto. Es decir, tenemos sobre los delegados, sobre los subdelegados, sobre los subsecretarios de Hacienda, que tanto ha estudiado Leonor. Sobre recolectores y tesoreros tenemos menos. ¿Sí? Bueno, sin embargo, tenemos en el libro de ustedes, y yo creo, hay mucho presente acerca de los proyectos para las reformas y para el cambio y reorganización de la hacienda en distintos momentos. Y las fuentes son originales, por lo menos, y por lo que creo yo, ahí hay una labor consistente que que se puede explotar mucho más en la investigación que ustedes tienen entre manos. Y luego, me parece que para terminar, y me voy a concentrar en algunos comentarios sobre algunos de los capítulos, me parece que la historiografía fiscal mexicana, mexicanista, que lleva ya unos 40 años, un poco más, aportando a una discusión de México y el mundo iberoamericano en su conjunto, ha sido muy fecunda para pensar en torno a la escasez, la penuria, la crisis, ¿sí? Y un poco menos sobre el crecimiento, el crecimiento económico y la prosperidad. Y los capítulos de ustedes muestran cómo a veces la dinámica local y a nivel municipal y a los dos estados no es sincrónica con esas grandes líneas que tenemos desde la federación. Creo que Ernest Sánchez Santiro, Luis Jáuregui, Luis Aboites han arrojado importantes luces, pero ustedes tienen acá la materia prima, ¿sí?
Y entonces ello lleva, me parece, a otra discusión que es en torno a las desigualdades, ¿no? Y cuando yo observaba hace años, y no he vuelto a revisar el libro de Yáñez sobre los impuestos, nos daba no, las tablas de los estados con ingresos altos, medios. Bueno, esas son historias de las desigualdades, ¿no? Pero además expuestas con una visión centrista y muy pautada, ¿no? De cuáles son los mayores ingresos. Y, y desde los estados, ¿sí? Eso de la mayor cantidad de ingreso recaudado, quizás es importante, pero no es lo principal. Entonces, creo que hay una discusión de fondo que no sé si es de geografía fiscal, como, como lo ha planteado Luis Aboites, pero de todas maneras ese es un aspecto fundamental para discutir. Me parece de ahora en más, y el trabajo de ustedes es un punto, insisto, un escalón muy importante. No sé si tenga tiempo para hablar un poquitito más. Sí, 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 claro. bueno, mire, creo que no tiene caso que yo siga sobre cada uno de los capítulos, porque el panorama que dio Leonor eh, es muy, 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 muy denso. Pero en relación al tema de la temporalidad, a mí me fascinó, eh, aunque creo que no lo explota lo que se podría explotar, es encontrarme en el trabajo de Mildred una discusión sobre la fiscalidad durante el imperio. Es que los que hacemos historia de las haciendas, hemos hecho historia de las haciendas estatales, vamos como una cronología republicana, ¿no? De la republicana tradicional. Entonces, es el ocaso del imperio, la hacienda pública federal, el libro, como dice Leonor, pone en cuestión a todo esto de la época federal, la época centralista. Pero la verdad es que sobre la época del imperio hemos trabajado muy poco. Y creo un verdadero acierto, del segundo imperio me refiero. Creo esto es un verdadero acierto. Eh, Así como es un gran acierto el capítulo que refiere a la Diputación Provincial y el capítulo relativo a San Luis Potosí, y verdaderamente me parece que eso es algo que no hemos hecho, o sea, que los que estudiamos el, el surgimiento del federalismo y el proceso de constitución de esferas eh, de hacendarias diferenciadas entre la federal, la estatal y la municipal, hemos dejado un poquito de lado, salvo algunas excepciones, es el trabajo de Adriana, y creo que ahí hay eh, eh, también un trabajo de modelo, ¿no? De cómo podríamos seguir avanzando en la investigación de historia fiscal. Por supuesto, como bien previó Leonor, me ha parecido fascinante el trabajo que felicito mucho de Fernando Soria por su contribución a el método, a una propuesta de método para la investigación de la hacienda pública estatal, por la originalidad de lo poco que sabíamos de Campeche, ¿sí? Por la pertinencia de conectar eh, la y originalidad de conectar hacienda estatal y exportación. Y creo que esa es otra contribución de la obra. Me parece que hay
en esta obra colectiva un juego de escalas muy grande, que no se explota en la introducción y que a todo, una buena conclusión, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque este trabajo, también el del estanco del tabaco, de Abud, perdón, Abud, que voy a decir tu nombre, Obed, perdón, de Obed López Arriaga, ¿sí? Nos muestra, bueno, nos habla de el estanco y con, digamos, los flujos dentro del ramo del estanco del tabaco, ¿no? De insumos, ¿no? Entre Guatemala, el Caribe, México y otras partes de la Nueva España, desde Guadalajara a Valladolid, ¿no? Y de las otras fábricas de tabaco en el territorio de lo que entonces era la Nueva España. Pero el trabajo de Soria nos permite ver cómo la Fiscalía Estatal está también conectada a través de la mercancía, con las dinámicas globales a través de una mercancía o de un grupo de mercancías, ¿sí? Como las maderas preciosas, los tintes y las fibras. Y yo creo que esto es algo muy importante que pone en diálogo la historia de la hacienda estatal con esa como carretera de la historia global. No es el objetivo de esta investigación colectiva, pero creo que aquí sí hay mucha materia. Bueno, y además fui incompleta porque es palo, tinte, nequén y chicle. Chicle, que es un gran acierto, Fernando, no sé si está aquí hoy, pero que ha habido mucho menos trabajo en torno al chicle, y para todavía en la crisis de 30, Campeche es uno de los principales exportadores del mundo de chicle. Y esto me parece algo a rescatar. Por otra parte, este capítulo de Soria, lo mismo que varios de los otros capítulos, se refiere de manera muy puntual al tema a la cuestión de la capacidad y los obstáculos de las haciendas estatales por la suplencia, en torno a la suplencia, a la sustitución o a la innovación en materia de la estructura tributaria, visto esto al momento de los años 90, ¿no? Sobre todo, y este corte entre la abolición de las alcabalas. Algo de lo que yo hablo, Leonor, que se muestra en otros capítulos. Y yo creo que esto es algo muy importante. La negociación de la sustitución y la capacidad en los estados y en los municipios para identificar nuevas fuentes tributarias y mecanismos para captar, expandir las contribuciones y expandir la masa de contribuyentes. Y yo creo que este es un problema clave, fundamental, que refiere a lo que dije al principio, la fiscalía vista desde y la potencia extractiva, ¿no? Otro aspecto que me parece que está en varios de los trabajos, pero le da nombre, Soria, es la hacienda y los sistemas y la medición. La hacienda, esto es fundamental, y tendría que ser la hacienda, la moneda y los sistemas de medición de peso, volumen y superficie. Jorge ha escrito muchísimo de esto. Jorge, eres un sabio en esta cuestión, porque tu investigación sobre mercados y luego fiscalidad y mercados, bueno, yo no tengo mucho para decir al respecto, el que sabe de esto eres tú, pero yo creo que ese es otro elemento que el libro arroja una importante contribución, aunque no se dice, Soria lo expone, ¿sí? Tiene esa virtud. Y por supuesto nos muestra
como varios de los otros autores, a los comerciantes. Y los comerciantes de maderas y los comerciantes de enequén y las mañas de los enequeneros de Mérida y de Progreso, ¿no? En relación a las casas comerciales de Progreso y, bueno, primero Sisal, Progreso, y las de los campechanos. Este capítulo a mí me fascinó no solo por el método, sino por la claridad del planteamiento, la profundidad del análisis y por la incorporación de manera explícita de un análisis del tema de la territorialidad y espacialidad de la hacienda estatal y cómo no estaba fija y en un proceso de conformación que en esta parte de la República Mexicana, bueno, va a tomar el último tercio del siglo XIX, pero es algo que está muy presente en otros capítulos también del siglo XX, como el de Abel Padilla. Bueno, para terminar, el capítulo de Abel Padilla me parece, bueno, quiero aclarar que conozco muy bien a Abel. Fui lectora de su investigación y admiro su trabajo de investigación. Entonces, quizás leí más rápido de lo que debí, pero creo que hay dos cuestiones que este trabajo pone para el diálogo fundamental. La revolución en la hacienda estatal, algo que más que a Boites trabajó Paulo Ribuzzi muy tempranamente en sus investigaciones sobre el Estado de México. Y nos presenta un panorama coincidente y al mismo tiempo divergente de lo que expone en su investigación muy original en su momento, ¿sí?, de Paulo Ribuzzi. Abona a ese sendero con una fortísima evidencia cuantitativa, ¿sí? Y al mismo tiempo expone de forma muy bien integrada el lugar de el ayuntamiento y el ayuntamiento y de la hacienda pública municipal dentro de el proceso de reorganización postrevolucionaria. Creo que esta investigación sobre la hacienda municipal es otro botón muy luminoso, muy sólido de este volumen. Me parece que acá hay un eje nodal, ¿sí?, en de este capítulo que aporta a todo el volumen, y al mismo tiempo también hay una contribución en este capítulo acerca de el lugar del debate legislativo de la legislatura estatal alrededor de la hacienda pública estatal y municipal. Yo creo que esto es importante. Me llamó poderosísimamente la atención en el capítulo ver esta parte en donde el autor refiere a la relevancia que tuvo el que en el periodo postrevolucionario, sobre todo después en las reformas, después de las reformas de Cárdenas como gobernador, la hacienda estatal fue facilitadora de crédito a la hacienda municipal. Yo creo que esta relación entre hacienda municipal y hacienda estatal es fundamental, porque también allí seguramente va a haber negociación, conflicto entre los distintos municipios y la hacienda estatal. Y de nuevo vamos a tener a los actores y a los grupos de interés, los productores, los comerciantes. Bueno, para mí, aunque estoy atareadísima y ya no sé muy bien cómo llegué a esta presentación, en tanta corrida que hemos tenido estos días, fue un privilegio leer
un privilegio escucharles, leer, hacer una lectura de esta obra. Agradezco muchísimo haber podido hacer esa lectura y compartirla con ustedes, y que a pesar de que estaba tan lejos en el tiempo, mi trabajo de investigación en torno a la hacienda estatal, se confirma eso que a veces nos dicen, que volver a las viejas querencias siempre reconforta y nos da energía y ganas de seguir no, conectados con esas viejas querencias. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por los comentarios, por la lectura conclusa, por las propuestas. Tenemos unos minutos. No sé si alguien de las autoras y los autores quisiera tomar la palabra, hacer algún comentario. Sí, Adriana, por favor. Bueno, antes que nada, quiero agradecer muchísimo las lecturas que hizo la doctora Leonor Ludo, la doctora Zuleta. Le agradezco muchísimo, la verdad, por habernos dedicado su tiempo en este esfuerzo, primer esfuerzo de nuestro grupo. Sí, me parece que nos están dejando una tarea grandísima. Agradezco muchísimo que nos hayan dado muchas perspectivas sobre las cuales seguir. Y pues creo que también la acotación que hicimos de los capítulos, cada quien, alguno de mis colegas tendrá su propia opinión. Yo creo que también se deriva de que el tema fiscal a veces puede ser tan complejo que también nos lleva a una necesaria acotación, ¿verdad?, de los asuntos. Entonces, sin duda, todo lo que ustedes nos mencionaron a mí me resulta muy, muy enriquecedor. Y bueno, espero que nuestro grupo siga trabajando y, por supuesto, yo aquí tengo ya un par de páginas que escribí con todas las observaciones que nos hicieron y estoy segura que vamos a seguir adelante tomando en consideración sus observaciones. Se los agradezco mucho y un gustazo de veras poderlas encontrar, verlas bien, y les sigo deseando mucho bienestar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, aquí hay levantó la mano una alumna, Celia Guzmán. ¿Quieres decir algo, por favor? Antes que nada, felicidades por el libro, maestro, un placer volverlo a ver, ya tiempo que no los veíamos. Aquí, gracias incluso por la introducción en este libro, también aquí llegarían a tocar lo que es cómo afectaría el milagro mexicano y las 4 devaluaciones al peso mexicano a la hacienda, ¿de alguna manera llega a afectar? Sería mi pregunta. Bueno, Celia, esa es también una tarea que nos pones para futuro. La sumamos a las que nos ha puesto Leonor y Cecilia, ¿sí? Y esperemos que por lo menos a mí me dé vida para poder cumplir algunas de ellas. A los jóvenes ya les quedará la tarea para poderlas hacer, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo sí quisiera dar muchísimas gracias a Leonor, a Cecilia por la lectura acuciosa, detallada, sugerente, propositiva, que eso abre muchas perspectivas, muchas tareas, como ya mencionó Adriana, sí, sin duda, algunas las vamos a empezar a enfrentar próximamente, otras las dejaremos un poco más para adelante, pero la idea es que este grupo vaya conjuntándose cada vez más con alumnos que vayan egresando de los posgrados, para que vayan nutriendo, vayan cumpliendo las tareas que a veces uno ya por la edad y por los compromisos ya no le da para poderlas hacer, y que ese sería uno de los principales también objetivos, hacer un pequeño grupo que dure algunos años para poder hacer esto. La otra es
comentarles que la red está revisando ya un texto, tenemos ya un texto en revisión de un seminario que hemos realizado este año y que próximamente esperemos esté listo para el dictamen de los evaluadores correspondientes y someterlo a la publicación. Ya les estaremos avisando, ya les estaremos invitando para haciéndoles llegar el texto para que lo lean y lo conozcan para ver esto. A veces los tiempos no dan para poder hacer todo lo que uno quisiera. Lamento mucho que mi introducción haya sido corta, ¿sí? Sencilla, pero la premura por sacar el libro y por cumplir con otras cosas a veces no permite un poco más la reflexión. Ahora hemos empezado con un seminario este año, como les decía, un poco para ordenar el trabajo y poder tener un trabajo mucho más redondo, mucho más completo, ¿sí? Para poderlo hacer. Esperemos que esto se logre en términos de las expectativas y de los aportes que está sacando las colegas y los colegas de la red. Pues no me queda más que agradecerles mucho su lectura, su participación, ¿sí? A mis compañeras y compañeras de la red, agradecerles mucho el trabajo, sobre todo el haberse enmarcado en este experimento, en esta experiencia, ¿sí? Y seguir el trabajo cotidianamente que nos ha permitido empezar a hacer la publicación de los trabajos que estamos haciendo, sobre todo que vamos haciendo, pero que podemos conjuntar y podemos empezar a hacer algo que pueda tener una mayor difusión, ¿sí? de los aportes, de las investigaciones que se están haciendo en los estados. A los asistentes, a las amigas que veo por aquí, que hace mucho que no veía, les agradezco mucho, ¿sí? Su presencia, a los alumnos, alumnas, compañeros de la facultad, la presencia en esta reunión. No sé si alguien quisiera comentar algo más. Sí, Alma. ¿Dónde compramos el libro, Jorge? Mira, Podemos leerlo. El libro está en la página de la facultad. Ajá. ¿Sí? Es un ebook, ¿sí? Es ebook. Y lo vamos por ahí, entonces está en la página de la facultad. Okay. Ahí lo pueden bajar. Es de libre acceso, no hay qué bien. Y no hay ningún problema. ¿Sí? Decidimos empezar a hacer este tipo de asuntos. Qué bueno, qué porque bueno. se difunde más rápido el libro. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí está el libro. Lo felicidades. Todas las veces que quieran. Gracias, Alma. Pues muchas felicidades a ti y a todos los autores. Gracias. Vamos a leerlo. Con muchísimo interés y mucho gusto. Gracias, Alma. Gracias. Pues gracias a todas y a todos. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Muchos saludos a todos. Adiós, Leonor. Saludos a Ira. Muchísimas gracias, sí, Leonor. Adiós, también. adiós. Un abrazo. Leonor, tu micrófono está apagado. Igual, Alma. Una pregunta. Igual, Leonor. ¿Andas organizando un evento sobre historia económica de Occidente? Sí. Es que tengo unos alumnos que se quieren inscribir. No tiene que ser un tema de Occidente. Los dejo. Ándale. Mira, gracias. En principio no sé, Leonor, ¿sí? Sí. Es que uno trabaja en Puebla y otro trabaja en la Ciudad de México. Entonces me preguntaban, le dije, no tengo la más remota idea. No, sí, que manden la propuesta, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Una reunión que también empezamos a organizar ya hace varios años. Otra de las cosas que también andamos haciendo por acá